Bueno, bienvenidos a todos. Espero que se me vea y se me escuche bien. Si no, me pueden avisar por el chat. Les doy la bienvenida a todos al 10º coloquio de la de la 20ª Semana Internacional del Diseño. Esta comisión se titula Docentes Investigadores, así que como bien dice su título, son todos docentes que también se interesan por el área investigativa y desde sus distintas disciplinas abordan esta tarea de investigar y de esa manera también enriquecer su labor docente. Les paso a comentar muy sintéticamente cómo nos vamos a manejar hoy. Yo los voy a ir llamando por nombre y apellido, comentando muy sintéticamente las trayectorias de cada uno y el título de la ponencia que van a exponer. Les pido por favor a todos que sean bien respetuosos con el tiempo, tienen 10 minutos cada uno, pueden compartir pantalla eh, y al final de este encuentro, si nos queda un ratito, que sería la idea, vamos a hacer una puesta en común de preguntas, respuestas, dudas. Si a alguien le quedó algo por decir, puede hacerlo en ese momento, como para darle un cierre al encuentro. Luego de cada ponencia, los invito a que coloquen en el chat sus mails de contacto, algún link que direccione a la investigación, como para que las personas que están escuchando puedan conectar con ustedes fácilmente. La idea de estos encuentros es que cada uno visibilice sus propias investigaciones y trabajos y a la vez que se conecte con otros investigadores, lo cual siempre enriquece la propia labor, dado que la investigación, como todos sabrán, es un área de tanta soledad que muchas veces estos encuentros también de alguna manera dinamizan lo que uno hace en sus propias disciplinas. Bueno, dicho todo esto, voy a apagar la cámara un poquito, así mejora un poquito, me parece, la conexión. Paso a llamar a la primera exponente, que es Daniela Java Balanowski. Es argentina, Acá licenciada en estoy. psicología, periodista, fotógrafa profesional y editora, profesora de la Universidad de Palermo en el área audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación, y su ponencia se titula Las tecnologías emergentes en la narrativa de una sobreviviente de la Shoah del Holocausto. Buenos días, comparto pantalla entonces. Perfecto, Daniela, cuando quieras. Ok. ¿Me dicen ustedes si se ve? Sí, ahí se ve muy bien. Fantástico. Yo, Bueno, gracias. Daniela, te voy a avisar, le digo esto a Daniela y a todos, cuando me falte un minuto te voy a ir a avisar como para que redondees y cierres tu exposición. Igual será concisa esta exposición. Em, es uno de los temas que vengo investigando desde hace muchos años, los temas relacionados con los genocidios, específicamente con la Shoah, y voy a arrancar con esta diapositiva. ¿Por qué la palabra holocausto está entre paréntesis? Porque la palabra holocausto viene del griego y significa todo quemado. Todo, causto, quemado, ¿sí? Y, mm, y tiene que ver con aquellos sacrificios que realizaban en la antigua Grecia los ciudadanos a los dioses, ¿no? Del Olimpo, o sacrificaban en general animales. Era una práctica habitual en la antigüedad el sacrificio de animales con fines religiosos. Y bueno, en algún momento un escritor polaco, impactado por lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, utilizó esa palabra, esa metáfora, pero bueno, hoy sabemos que lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial no fue, tal como dice Agamben, no fue un sacrificio a los dioses, sino que fue una verdadera catástrofe. La palabra catástrofe en hebreo se dice Shoah. Por tanto, se sigue utilizando holocausto para aquellas personas que desconocen, pero el término adecuado es Shoah, porque utilizar el otro término, Giorgio Agamben dice que es una burla semántica, ¿sí?
Así que por eso está entre paréntesis. Mm, Estoy con alguna dificultad para pasar la diapositiva. A ver, un segundito. A ver si puedo, porque no la puedo. Ahí está. Bueno, pasó. El objetivo de este trabajo, que pertenece a la línea de investigaciones de El Camino de la Heroína, es un interrogante, ¿no es cierto? En principio hay una pregunta que guía esta propuesta y es si acaso las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes pueden desafiar el paso del tiempo y el olvido para em, hacer llegar este mensaje a las nuevas generaciones, a la gente más joven, ¿no? Entonces, puntualmente me focalicé en una tecnología que se llama Dimension in Testimony. Es una tecnología emergente que ahora vamos a ver de qué se trata y a ver si realmente esta tecnología llamada Dimension in Testimony puede llegar a ser un desafío para el paso del tiempo y el olvido, ¿no? Porque sabido es que los genocidios, con el paso del tiempo, tienden a caer en el olvido. Recordemos, por ejemplo, el genocidio armenio y el esfuerzo que hace la cultura armenia por mantener viva esa memoria, ¿no? Porque, bueno, hay una tendencia a, a- a- a que la memoria de alguna manera se desvanezca. Pero volvamos a Dimension in Testimony y qué es. Es una tecnología 3D, son testimonios interactivos que fueron grabados a cientos de sobrevivientes de la Shoah y la propuesta de esta tecnología, de esta innovación, viene de la mano de la Fundación Shoah de la Universidad de Carolina del Sur, y esta fundación fue creada por Steven Spielberg, ¿sí? El director cinematográfico. Consiste en la grabación con muchas cámaras, con un fondo croma, como estamos viendo en imágenes, y con audio, en la cual cada una de las personas sobrevivientes de la Shoah responde muchísimas preguntas, preguntas frecuentes que puede formular el público, ¿no? Y se graban todas estas respuestas. El objetivo de esta tecnología de Dimension in Testimony es preservar la experiencia conversacional de los sobrevivientes en primera persona, porque obviamente los testimonios escritos y fotográficos están, pero no así la narrativa conversacional, ¿sí? Bien, la hipótesis original es la siguiente: las generaciones más jóvenes no vieron y no conocen las consecuencias del nazismo, ¿sí? Obviamente, ahora vamos a refrescar un poco las fechas, pero hablamos de que el inicio de la Shoah es en el año 1933, cuando asume Adolf Hitler al poder, ¿sí? Si bien es cierto que la guerra se inicia años más tarde con la invasión a Polonia, ¿sí? En el año 39, pero la Shoah empieza en 1933. Por tanto, las nuevas generaciones que tienen 18 o 20 años, bueno, pues no lo vivieron y lo desconocen. Y acá viene un punto importante, digamos, el público universitario es muy permeable al uso de tecnologías emergentes, ¿sí? Em, pero también, por ambos motivos, están muy expuestos al negacionismo, ¿sí? Que es una corriente que está muy activa, sobre todo en redes sociales. La pregunta entonces es si Dimensioning Testimony puede ser una tecnología que desafíe a estas nuevas generaciones.
¿Dónde se pueden ver estas tecnologías? Bueno, en muchos museos del mundo, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Montevideo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, está el Museo del Holocausto, donde en una de las primeras salas está el testimonio de nuestra sobreviviente llamada Lea Sajak o Lea Sajak de Novera, ¿sí? Hoy es una mujer que está próxima a cumplir 100 años. En verdad, esta señora nació en 1926, así que eh, es una señora bastante mayor, inteligentísima, inteligentísima, muy simpática, muy charlatana, le dicen la muda, es el apodo que tiene, porque realmente es una persona que llega rápidamente al corazón de sus interlocutores, ¿sí? Ahora bien, Lea es la persona que grabó para el Museo de Buenos Aires Dimension in Testimony. De hecho, les cuento que hay un segundo Dimension in Testimony de otra sobreviviente, pero aún no está listo para el público. El que está sí vigente y listo para utilizar, que se está utilizando ya, es el de Lea Sajak. ¿Qué cuenta? Bueno, cuenta la vida antes del genocidio, su experiencia en los campos de concentración, la vida posterior, cómo logró salvarse, cómo llega a la Argentina, sus vivencias personales y, bueno, cuál fue el destino de su familia, ¿no es cierto? Y muchas otras cuestiones. La persona que va al museo se acerca al micrófono y es lo más parecido a una conversación, ¿no es cierto?, que tiene con esta figura que está en una pantalla, un tamaño importante, y bueno, puede interactuar con esta persona, ¿no? Yo la verdad es que la describo como una auténtica heroína, porque esta mujer, bueno, hoy ya tiene em, 99, ¿no? Tiene una fuerza moral y una capacidad para hacer llegar su testimonio, em, y ella siempre que regala sus libros, yo tengo uno que me regaló y me lo autografió, tiene una frase Daniela, interesante. discúlpame, te falta un minutito para completar tu Listo, tiempo. perfecto, cierro. La frase dice, los pueblos que no tienen memoria no tienen cultura. Ella tiene ahí tatuado el número, esa foto la saqué el día, una de las veces que pude charlar con ella. El número está tatuado a todos los prisioneros que pasaron por Auschwitz-Birkenau. Y finalmente, muchos entrevistados, digamos, estuvieron de acuerdo en que verdaderamente las tecnologías emergentes, ¿no? Aplicadas a la transmisión de testimonios, son especialmente bien recibidas por el público más joven y como no tiene mayor complejidad, pues es muy fácilmente de manejar. Bueno, acá algunas referencias, como les mencionaba, a Gamben, lo que queda de Auschwitz, y bueno, muchos otros autores que han colaborado. Quiero agradecer especialmente a Lorena por su compromiso, bueno, a la Universidad de Palermo por el espacio que siempre nos brinda a los docentes. Bueno, Daniela, muchas gracias. Continuamos entonces con, no sé si está en sala Belén Castaldo. Hola Lore, acá estoy. Hola, Belu, ¿cómo andás? Hola Lore, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, Belén, entonces te presento sintéticamente, es argentina, está cursando la maestría en gestión del diseño de la Universidad de Palermo y es licenciada en fotografía de la misma institución y también docente. Su ponencia se titula Fragmentos de una mujer, Marilyn Monroe sin máscara. Bueno, Belén, cuando quieras te escuchamos, si quieres puedes compartir pantalla. Ahí comparto. Me avisan si se ve bien. Sí, Está ahí todo. se ve perfecto y cuando falte un minutito yo te voy a avisar así vas redondeando la ponencia. Dale, bárbaro, gracias Lore.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Belén Castaldo, como bueno, ya me han introducido, esta es mi ponencia para el día de hoy, que se llama Fragmentos de una mujer, Marilyn Monroe sin máscara. Bien, esto a modo introductorio podemos ver un poco estas imágenes. Este proyecto se desliga de lo que es mi tesis de maestría sobre la fotografía y las mujeres sexualizadas a través de ella, ¿no? Sobre todo a través de los fotógrafos masculinos. Entonces, en esta pequeña investigación, a lo que me dediqué fue a analizar, que mejor que analizar una de la mujer, mejor dicho, más fotografiada a lo largo de la historia, que fue Marilyn Monroe. Acá puse algunas imágenes de ejemplo. Bien, en cuanto al panorama general, esta ponencia se trata sobre, bueno, Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe, categorizada como un sex symbol de mediados del siglo XX. Entonces vamos a ver un poco cómo esta imagen de ella en realidad fue un personaje, ¿no? Ella era una mujer muy inteligente, de hecho, y quedó categorizada bajo ser una rubia actriz. En este sentido, vamos a ver cómo la imagen puede construir narrativas políticas y cómo ayuda la imagen publicitaria, la imagen cinematográfica a crear este personaje de ella a través de una mirada masculina. Entonces, a través de esta ponencia también vamos a analizar a Eve Arnold, una fotógrafa estadounidense que fue la primera y única fotógrafa mujer que fotografió a Marilyn Monroe, que se puede observar ya desde el vamos la amplia diferencia fotográfica y en la composición e iluminación de la imagen que se diferencia de todas las fotografías capturadas por hombres. Como ejemplo introductorio tenemos acá en esta imagen que pueden ver a su derecha una foto tomada por esta mujer. Bien. Vamos a partir desde cero, desde qué es un sex symbol, ¿no? Entonces, en este sentido, Marilyn, ahí acabo de ver que puse icono sin tilde, mal de mi parte, pero bueno. Fue un icono de la liberación sexual, simultáneamente también, como dice ahí, víctima de la mercantilización corporal, y no sé si tanto víctima, porque ella misma sabía que tenía, desde un principio, cuando la descubrieron, ella trabajó en una fábrica, tenía 16 años, estuvo como en 6 hogares distintos, adoptada, y Marilyn sabía que su cuerpo era un elemento mercantil, entonces como que surgió a partir de ahí un poco toda esta imagen que ella se creó. La categoría, lo que denominamos como sex symbol, también nace en el cine mudo, ¿sí? En los años 20 por ahí, o antes, y luego fue retomado por esta mujer en los años 50. Acá traje un pequeño ejemplo que es el calendario Golden Dreams, que es un calendario con imágenes que, bueno, estamos en horario de protección al menor, así que traté de no poner imágenes muy sugestivas. Pero esta fue una de las fotografías, de las primeras series fotográficas que le han hecho uno de los fotógrafos que tomé de referencia para esta ponencia, que es Tom Kelly, en 1949. Y después, bueno, apareció en imágenes publicitarias, portadas de revistas como Playboy, y escenas cinematográficas como la famosa escena en la que está arriba del coso del subte. Bien, acá lo tenemos. Un ejemplo, acá tenemos el autor responsable de esta imagen, que es Sam Shaw, en The Seven Year Itch, que es una película, y esta fue acá tenemos la foto, digamos, la que quedó, que fue planificada como un truco promocional, y como se puede ver hay un foco especial en lo que es las piernas, la gestualidad, ¿no? Y acá surge un poco voy a abordar en este sentido algunas teorías que estoy trabajando en mi tesis, como lo que es la teoría del male gaze, es decir, la mirada masculina. Por un lado tenemos a John Berger, que fue el que inició con esta teoría, el sociólogo John Berger, que aborda el desnudo femenino y al hombre como quien actúa, digamos, quien genera la imagen, y a la mujer como la que posa como un objeto pasivo, más que sujeto como un objeto. Y Laura Mulvey después retoma estas teorías para establecer a un sujeto activo como masculino y versus un sujeto, objeto pasivo femenino,
donde la mujer es un espectáculo de placer visual para el hombre, ¿no? Y después en una intersección psicoanalítica también lacaniana, este sujeto que mira otorga, digamos, la categoría de objeto al sujeto que es mirado. Bien, avanzando un poco con esto, con Eve Arnold, como podemos ver, bueno, nació en 1912, falleció en 2012. Fue la primera mujer en integrarse a la agencia Magnum. Para los que no conocen qué es la agencia Magnum, Magnum perdón, sigue siendo una de las agencias de fotógrafos, de fotoperiodistas especialmente, más importantes del mundo. Surgió a inicios del siglo XX, luego de lo que es la revista Life, que fue la primera publicación gráfica, digamos, dedicada a el fotoperiodismo y a la fotografía, es decir, publicaciones gráficas que le dan más importancia a la imagen y a una narrativa de la imagen que al texto. Entonces, primero surgió Life, luego surgió Magnum, este, fundada por grandes fotógrafos históricos. Entonces, Eve Arnold, en este marco, es muy importante destacar su ingreso a Magnum en 1951. Podemos ver acá algunas imágenes de Marilyn Monroe que se contraponen a lo que venimos viendo hasta recién, porque su fotografía, al ser fotoperiodismo, se caracterizaba por algo más documental, íntimo y respetuoso, y ella misma después cuenta en un libro, en un fotolibro de Marilyn Monroe, que ella buscaba intencionalmente esta mirada femenina. Además generó un vínculo, ¿no?, con Marilyn Monroe durante unos 10 años de amistad, así que había una confianza. Marilyn le mostró, digamos, su vulnerabilidad, le mostró quién era debajo de ese personaje tan difícil de romper, incluso hasta para ella misma. Acá, por ejemplo, en la imagen del medio, esta es una imagen de una cándida, es decir, una foto que Marilyn no sabía que le estaban tomando, de ella con su perrito. Y después tenemos algo más capaz, más planeado, una composición mucho más pensada, como la que tenemos acá, que igualmente podemos ver que esta fotógrafa evitaba lo que es la iluminación glamorosa de esa época de Hollywood, evitaba las poses teatrales, evitaba mucho pensar lo que era el contexto de la foto. Ella se dedicaba más a esto. Y acá podemos ver, acorde con lo que les estaba comentando de la mirada masculina, de esta teoría, todos los fotógrafos que fui investigando para esta ponencia. Tenemos a Tom Kelly acá, que fue, como les comentaba anteriormente, el original, el que generó esto del calendario. Después tenemos a Milton Greene, con esta famosa foto de él. Tenemos Bert Stern en esta imagen. Este, Belén, te falta un minutito para completar tu tiempo. Dale, gracias. Ahí cierro igual. Bernstein, que podemos ver claramente la sexualización a través de una transparencia, un juego a propósito que está hecho con la transparencia de la prenda que tiene en la mano. Y Douglas Kirkland, que fue también que le hizo una serie muy conocida, que la pueden ver también al inicio en la portada de esta presentación, que le hizo una serie con sábanas de seda, o por el estilo. Y después acá tenemos unos puntos clave de lo que son en general estas fotos, de las conclusiones que se pueden sacar, que las poses son dirigidas mostrando a la modelo como un objeto de deseo visual, perdón, que el control del set se basa en la escenografía, en una iluminación teatral y en montajes, y que las fotos son producidas para consumo masivo, y dentro de este consumo masivo entran muchos otros conceptos, como el fetiche, el erotismo y una fantasía masculina que había con esta mujer. Bueno, para cerrar un poco, Marilyn por Arnold, como ya comenté un poquito anteriormente, Arnold privilegia instantes más genuinos y espontáneos. Por ejemplo, esta foto fue en una grabación que hicieron de Misfits, que se fueron de viaje, y Arnold fue con ella, y la capturó en momentos frágiles, ¿no? Como por ejemplo cuando Marilyn intentaba aprenderse perfecto las líneas que tenía que decir, porque Marilyn se sentía que no era, está en una época en la que ella quería hacer cine serio, ya que se consideraba que hasta entonces sus personajes no eran considerados serios. Entonces se le puede ver este trasfondo de ella.
Y acá para cerrar hice un poquito un collage de todas imágenes tomadas por Ida Arnold. Algunas son en Long Island, en una parte de Nueva York donde hay juegos y todo eso, así que estas fotos son de ahí. Y estas también interesantes que son el backstage de Marilyn preparándose, que no sé ustedes, pero yo nunca había visto fotos de ella desde este acercamiento y se puede observar claramente cómo contrastan con las fotos hechas por hombres. Bien, para cerrar, cierro con esta cita de Laura Mulvey. En un mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha escindido entre activo masculino y pasivo femenino. La mujer en la pantalla se constituye como fetiche o como pura imagen para el placer visual masculino, mientras que los personajes masculinos hacen avanzar la acción. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, Belén, muchas gracias. Muy interesante el estudio. Vamos a pasar con, perdón, Florencia Costa, pero no sé si está en sala. Si no, pasamos a Leandro Ibáñez y a Florencia la llamo hacia el final. Leandro Ibáñez es argentino, crítico de arte, docente e investigador. Se desempeña como profesor de fotografía, semiótica de la imagen y lenguaje visual y como asesor pedagógico en la Dirección General de Enseñanza Artística. Lleva adelante el proyecto Fotografía para la Inclusión en Escuelas para Adultos de la Ciudad de Buenos Aires. Co-coordina el grupo de estudio y experimentación Álbum de Familia, Gramáticas Visuales de lo Íntimo, y es parte del proyecto de investigación Construcción Social del Valor del Arte, la cuestión del dispositivo. Su presentación se denomina Jules Solar, del museo a la escuela, un análisis de los cuadernillos educativos de museos desde un abordaje triangular. Cuando quieras, Leandro, entonces te escuchamos. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, les cuento un poco que esto que voy a presentar es una investigación que deriva de la tesis de maestría de Crítica de las Artes, del área transparental de Crítica de Arte en la Universidad Nacional de las Artes. Y el foco está puesto particularmente en el trabajo que hacen los cuadernillos producidos por los museos que expusieron la obra del artista argentino Sul Solar y cómo se entrecruza con el abordaje triangular de Anamay Barbosa. Esta diferenciación se hace a partir de que todos los diseños curriculares con los que trabajamos, por lo menos en lo que es educación artística, se basa en esta teoría de Anamay Barbosa, pedagoga brasileña que todavía está viva. Entonces, a partir de eso, me enfoqué en ver si estos cuadernillos, que estaban orientados a docentes y a equipos educativos, también consideraban este énfasis en la contextualización, apreciación y en la producción, o ponían mayor eje en lo que es la apreciación y la contextualización de las obras de Sul Solar. Los objetivos fueron identificar y analizar estos cuadernillos desde una mirada semiótica, pero también didáctica, reconocer cuáles son las operaciones discursivas que se encuentran en estos cuadernillos y cómo estas operaciones entran en juego en esto en clave de abordaje triangular, identificar, cómo se construye esa percepción idealizada que llega a las escuelas, a los escolares, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Sul Solar es uno de los artistas que se ve en el primer ciclo de la escuela primaria, es decir, en los primeros momentos en los cuales se empieza a constituir en el saber de los niños, de las infancias, qué es ser un artista. ¿Cuál fue el encuadre teórico? Bueno, acá fuertemente hubo un trabajo desde Eliseo Perón para trabajar la enunciación y Oscar Steinberg para trabajar todo lo que tiene que ver con los recursos retóricos, temáticos y enunciativos. Y después, específicamente desde los aportes de la enseñanza artística, entonces el abordaje triangular de Anamay Barbosa. En relación acá, no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Anamay Barbosa, como les decía, es una pedagoga brasileña. Ella desarrolla ya en los 90 esta teoría que le va dando forma en diferentes momentos, donde dice que la apreciación o la interpretación tiene que ver con leer la obra o encontrar el sentido del arte y de la imagen. Contextualizar es entender la producción de ese artista en un momento específico
con la realidad de su país, particularmente Brasil, y hacer arte, que es lo que nosotros en los diseños curriculares denominamos producción, es el espacio de ejecución de diferentes ejercicios artísticos para el aprendizaje, particularmente de esas técnicas. ¿Cuál fue el corpus de análisis? Bien, en nuestro país se expusieron en 5 museos la obra de Sul Solar, primero claramente en la Casa Museo de Sul Solar, después en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Malva, en el Museo Cosiche y en el Museo de la Barría Damaso Arce. Estos 5 museos a la vez produjeron material didáctico para docentes que trataron de abordar de diferentes maneras, tanto desde la apreciación como en la producción, la obra del artista. Y después, como corpus de control necesario en cualquier trabajo de tesis, trabajamos lo que se denominan los cuadernillos más de difusión producidos por diferentes ministerios de educación. Ahí tenemos Conociendo Sul Solar Palacio Sembría y Jugando con Sul Solar. Hoy todo ese material se encuentra archivado en educ.ar. Sabemos que este gobierno sacó el Ministerio de Educación, así que ya no se denomina Ministerio de Educación, pero bueno, podemos generar, podemos encontrar todavía ese archivo a partir del sitio web. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, primero ahí trabajamos a partir de grilla y análisis específico de operaciones discursivas. Trabajamos claramente sobre las imágenes, tanto es las reproducciones de la obra bidimensional del artista como la obra tridimensional del artista que se encontraban en estos cuadernillos, fotografías que se expusieron del propio Sul Solar, y después cuáles fueron las actividades propuestas, ¿no? Esta proporción que decíamos si tenía mayor énfasis en la contextualización y la apreciación que en la producción. Algunas primeras conclusiones. En relación a las operaciones discursivas y los temas presentes para abordar un artista, bueno, ahí lo que se encontró, acá lo traté de sistematizar en este cuadro, que mayormente se encuentran definiciones, explicaciones, cronologías, em, y en una segunda medida encontramos mayores enumeraciones, descripciones, esto en cuanto a las operaciones discursivas que aparecen al menos en los 5 cuadernillos. Desde los temas mayoritarios, bueno, fuertemente esto se ve que se hace énfasis en la producción artística y en la personalidad del artista, y en menor medida en la formación y en la biografía de Sul Solar. Y el otro eje que fue punto de análisis son las imágenes presentes. Bueno, Sul Solar, para quien no conoce a este artista, tuvo una producción enorme, tanto en diferentes técnicas como la acuarela, el óleo, pero también intervenciones de objetos, sobre todo objetos musicales. Bueno, lo interesante es que como estos cuadernillos, yo acá lo traté de marcar en negritas, eh, la mayor parte, por ejemplo, en Malva, Damaso Arce y Museo Nacional de Bellas Artes, más de la mitad de las imágenes ponen énfasis en lo místico, en lo esotérico, ¿no? Digo, de alguna manera, cómo fue caracterizado este artista hasta nuestros días. Y Museo Sul Solar, que tiene que ver perfectamente con la colección de él, pues su casa de trabajo. Y Museo Cosiche, ahí trabajan una mirada un poco menos sesgada sobre espacios habitables, toda una producción que tiene el artista sobre diferentes fachadas de producciones y edificios. Y una de las obras más conocidas de Sul Solar, que es Vuelvilla. Sí, Vuelvilla. Espérenme que esto se colgó. Ahí está. Bueno, esta es un poco la bibliografía que estuvimos trabajando para el trabajo, para la investigación. Y creo que nada más. Gracias. Creo que estoy bien con el tiempo, ¿no, Lorena? Sí, estás perfecta, incluso tenías unos minutitos más, pero no te das problema que si tenés ganas de completar la información que fuiste dando, hacia el final ahí abrimos un espacio para las cositas que quedaron pendientes y preguntas. Buenísimo. Bueno, súper interesante Gracias. y muy bien presentado, muy hermoso y bueno, a mí me traía, como yo también hice crítica, estos textos maravillosos de Verón y de Steinberg me traían a la memoria que son tan interesantes.
Va, Gracias. más que interesante, súper eh, para lo que es análisis y lectura de imagen fundamentales. Bueno, continuamos entonces con la presentación de Lorena Steinberg, que es argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Neuroeducación aplicada al aprendizaje, docente de la materia Relaciones Públicas y de la Tecnicatura, perdón, Relaciones Públicas 2 en UP y de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos, Escuela José López Pájaro. También es titular de Opinión Pública, Publicidad y Comercialización, Semiología, adjunta a cargo de Comunicación y Semiótica 1 y 2 en la Universidad Nacional de las Artes y titular de la materia Teorías y Estratégicas de la Comunicación en la especialización de posgrado de Construcción de Marcas de la UCES. Su ponencia se titula Enunciación política en TikTok y fenómenos de retoma discursiva. Bueno, Lorena, cuando quieras, te escuchamos, puedes compartir pantalla también. Y bueno, muchas gracias. Estoy totalmente difónica. Les pido disculpas, no sé si me No te escuchan hagas bien. problema. Sí, se te Voy escucha a bien. Yo estoy hacerlo. muy congestionada. También el clima No, no ha no, ayudado estos días. no. Igual yo no estoy no tengo congestión, pero no sé, me quedé sin voz desde hace 2 días empecé. Mucho trabajo tal vez, o mucho estrés, pero bueno, acá estamos. Voy a tratar de compartir. Díganme a ver si se ve bien ahí. Sí, ahí se ve bien. Si querés, Lorena, estamos bien de tiempo porque somos poquitos en esta comisión, así que no te preocupes, anda tranquila, digo, por el tema de la voz para no forzarla, vas de poquito, no vas Bueno, contando. gracias Lorena, muchas gracias. Bueno, el tema es el siguiente, también doy en la UBA Semiótica de los Medios 2, la carrera de comunicación, y ahí nosotros trabajamos, estamos en un proyecto UBACIT que tiene que ver justamente con fenómenos obviamente, de convergencia y retomas discursivas en todo lo que tiene que ver con estos entornos digitales. Y estamos trabajando muchísimo también con los estudiantes, corpus que después vamos profundizando en análisis, ¿no? Puntualmente, este corpus de analizar los políticos en TikTok, yo este es el primer año que lo empiezo a analizar en mi cátedra, en la cátedra a la que yo pertenezco, que es Rocha Alonso. Algunos profes ya vienen analizando desde antes, y yo antes estaba analizando todo lo que tiene que ver con análisis de series y las retomas discursivas en series, con lo cual es el primer año que trabajo TikTok, no hacía el discurso político, porque eso sí lo vengo trabajando hace años, pero también tuve que interiorizarme bastante sobre las condiciones de producción que la propia plataforma de TikTok plantea a la hora de pensar estos enunciadores políticos. Entonces estuvimos trabajando en primera instancia con Macri, Kicillof, Espert y Lustó, que son políticos que están en cargos en este momento, ya sea en el Poder Legislativo o Ejecutivo, nacional o provincial, y en el caso de Macri sería obviamente dentro de la jefatura del gobierno de la ciudad. Pero lo que queríamos ver era qué pasaba con estos cargos ejecutivos. Acá vamos a ver brevemente la contrastación entre Macri y Kicillof. Perdón, con la voz estoy haciendo lo imposible. Bueno, el foco está puesto en el análisis de las 3 dimensiones del sentido con un abordaje sociosemiótico, de la dimensión icónica, inicial y simbólica, que toma otro cariz dentro de esta plataforma por todas las condiciones que tiene la plataforma TikTok, a diferencia de Instagram, Facebook o mismo WhatsApp. Entonces hay ciertos condicionamientos que son interesantes, porque ahí vemos de qué manera estos enunciadores políticos potencian estas herramientas dentro de esta plataforma. Como objetivos específicos, bueno, analizar las categorías también de la enunciación política de Verón, sí, entidades, componentes, el cuerpo significante. También ver el enunciador político y las diferencias entre las cuentas, siempre analizando en forma contrastiva
y cuál es el destinatario predominante al que se dirige. Por otro lado, también cómo se hace alusión a estas retomas interdiscursivas dentro de la hipermediatización, porque en muchos casos se retoman por ahí discursos de la televisión o se retoman por ahí discursos que ellos han tenido en alguna instancia o lo que fuere, y también los retoman en estos posteos. Bien, un poco la justificación es que obviamente si pensamos desde el auge de la televisión en su momento, ya lo que Verón había analizado en la mediatización de lo político y otros autores también, Vitonte, Grigüelo, mismo Verón, bueno, recién como decíamos, se empieza a observar que hay cierto desplazamiento de la lógica del marketing al discurso político. Y eso empezó con el desplazamiento del discurso político en la televisión y luego también se pronuncia aún más en el hipermedio internet y más precisamente esto se observa muy bien en la plataforma TikTok. Eso hace que si pensamos en los componentes del discurso político, principalmente todo lo que tiene que ver con el componente programático, donde los políticos plantean propuestas de largo plazo, se vean obviamente totalmente devaluadas por esta lógica del marketing cortoplacista que también impregna y profundiza y se pronuncia aún más en las redes sociales. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con este componente, y si hablamos de los órdenes, de lo simbólico, donde tiene que ver con esta conformación de los colectivos identitarios, se ve totalmente devaluado por priorizar a nivel de los órdenes lo icónico inicial, o sea, la imagen y el contacto con el destinatario en detrimento de esta construcción de un colectivo de identificación. Entonces, por eso es importante ver de qué manera en las redes también se confunde un poco esta idea de si estamos vinculándonos con un destinatario ciudadano, con un seguidor, ¿sí? Con un internauta, bueno, se confunden un consumidor. Se confunden un poco estas figuras en función de esta lógica que mencionaba recién. Entonces, en el corpus analizamos obviamente los TikToks publicados en el primer semestre del 2025. En realidad esto un poquito antes lo terminamos. Acá quería presentar algunas conclusiones que vimos con un grupo de alumnos. Y primero lo que hicimos fue analizar puntualmente algunas características. Bueno, esperen, ahora voy a ir a eso. Primero quería decir, para los procesos de producción de sentido, analizamos esta dimensión icónica, inicial y simbólica. Para lo que tiene que ver con la enunciación política, entidades, componentes y contratos de lectura. Y para las retomas, principalmente se destacan la intertextualidad, la hipertextualidad y la paratextualidad, que eso lo retomamos de Genet y a nivel audiovisual de Stam, que Robert Stam es un autor que retoma a nivel de enunciación audiovisual estas categorías de Genet. Lo que quería comentar es que primero lo que hicimos con este grupo de estudiantes, que era el grupo 1, ¿sí? Que son estos estudiantes, primero analizaron, fuimos como de lo más general a lo más sociosemiótico, ¿no? Primero analizar los perfiles, de dónde viene cada político, cuál es su trayectoria política y analizar también cómo es su cuenta de TikTok, cuántos seguidores tiene, cuándo la había abierto, y empezar a observar algunas cuestiones vinculadas a qué es lo que primero observan, qué lugares aparecen frecuentemente representados, qué actores sociales, qué recursos de la plataforma utilizan y demás, para después hacer un análisis mucho más minucioso de estas categorías, de conceptos y categorías que están en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, sí, acá podemos ver algunas cuestiones de Kichilov, ¿no? Bueno, la cuenta empezó en el 2022, la cantidad de seguidores,
los videos, las interacciones, los comentarios y los enlaces insertos en el perfil. Si la cuenta está verificada, si utilizan activamente los compartidos y demás. Eso como para tener un pantallazo general. Entonces, después, ¿quiénes aparecen? Y es muy interesante que lo que vimos con los estudiantes, particularmente lo dividimos en grupos y cada uno va analizando distintos políticos, en este caso les tocó estos dos. Lo que veíamos en forma conjunta en el análisis es que siempre Kichilov en realidad arma los videos utilizando mucho lo que sería la representación de el político en el territorio, ¿no? Recorriendo los barrios, recorriendo las distintas localidades de las provincias, interacción con, obviamente, vecinos de la provincia, interacción en todo lo que tiene que ver con justamente actos políticos y da lugar a algunos saludos espontáneos, entre comillas, como vemos en la fotografía de la derecha. Bien, lugares donde se desarrollan las acciones y qué sucede, lo mismo, esto de el corte de cinta cuando se inaugura alguna repartición pública provincial, que puede ser educativa, vinculada a la seguridad o a otras carteras. Acá se muestra también en relación a las escuelas. Bueno, ¿y quién habla o quién es mencionado? Entonces suelen ser actos, por ejemplo, entregas de ambulancias, obras en construcción, viviendas. Para todo esto en general tiene la estrategia de dar cuenta de llevar adelante o otorgar visibilidad a su forma de gestión y representar esa proximidad con, obviamente, los bonaerenses. También hace alusión a otras mediatizaciones, principalmente con el contradestinatario muy concentrado en retomar discursos de Milei, entonces haciendo la contrastación. Mientras Milei dice tal cosa, en la provincia tal otra. Mientras Milei da cuenta de los recortes en el financiamiento educativo de la universidad, justamente acá la educación pública se pone en primer lugar. Mientras Milei hace con la motosierra el recorte en lo que tiene que ver con la salud, en la provincia inauguramos sanatorios o instituciones vinculadas a la salud. Bueno, siempre estas mediatizaciones tienen que ver con hacer alusión a la figura del contradestinatario, pero principalmente enfocado en el gobierno nacional. En el caso de Macri, bueno, también esto que decíamos de analizar los antecedentes para que sepa algo más. Lorena, ahora sí te falta un minutito para cerrar. Dale. Bueno, esto mismo que mencioné, pero es interesante observar que quienes aparecen en muchos casos, en el caso de Macri, en los posteos, son representantes de las fuerzas, ¿sí? Y acá hay un discurso mucho más pedagógico, utilizando esta dimensión de la explicación y la popularización de dar cuenta de determinadas formas de organización de las fuerzas para garantizar la seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lugares donde se desarrollan encuentros, en este caso de colonias, después acá también en el ámbito educativo y en el Parque de la Ciudad. Todo el tiempo lo que es interesante es que Macri habla desde un lugar muy formal o las publicaciones de las fuerzas, por ejemplo, también aparecen testimonios de quienes trabajan para el Ministerio de Seguridad dentro del ámbito de la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hablan testimonios de quienes ocupan lugares dentro de la administración pública de esta jefatura, ¿no? Y entonces, si hacemos una contrastación, bueno, Axel Kicillof pone al cuerpo como centro de la escena, siempre en movimiento activo, dando cuenta de también desde un lugar de denuncia hacia el gobierno nacional y
lo que es el Poder Ejecutivo Nacional y Milei en particular, para dar cuenta del contradestinatario muy focalizado en esta política de la motosierra y haciendo juegos también con emojis o estas mediatizaciones en los poteos, mientras que Jorge Macri, el cuerpo también está centrado en la escena, pero en un lugar mucho más formal, como su vestidura como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obviamente da cuenta de que otros testimonios de, por ejemplo, acá no lo llegué a mencionar, pero de emprendedores, empresarios que tienen obviamente empresas en el ámbito de del gobierno de la ciudad, o estos policías, gendarmes y demás, que obviamente velan por la seguridad en la ciudad. Entonces también da cuenta, como para legitimar ese discurso, cuáles son las acciones y medidas que están tomando y que estos testimonios funcionen como protagonistas de los posteos y no solamente él desde su carácter más formal. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena, muchas gracias a vos, muy interesante. Bueno, otra vez Verón viene a nuestra ayuda para hacer todos estos tipos de análisis. Eh, bueno, faltaría Florencia Costa, pero creo que no está en sala. Flor, no sé si vos tenés noticias. Yo la tengo como ausente desde el principio. La tenés como docente. Bueno, listo, entonces. Perfecto. Bueno, entonces cierro yo. Eh, Lore, me sí. falta exponer a mí, ¿eh? Ah, Cande, estás vos, perfecto. Yo te vi, Sí, pero no sabía que estabas con expositora. Perdón, sí, perdón. sí. No te tengo, se ve que se les pasó, pero espera que ahora ya te doy la palabra. Bueno, Dale. entonces vamos a escuchar la ponencia de Candelaria Santillán, que es licenciada en Relaciones Públicas. Ya es ya hace varios cuatrimestres que Candelaria se integra al equipo de docentes investigadores del programa Estímulo. Así que bueno, Cande, cuando quieras, te Muy escuchamos. bien, muchas gracias, Lore. Soy Candelaria Santillán, docente acá de la Universidad de Palermo hace 16 años. Y en el día de hoy les voy a presentar mi investigación, que es la película Gracias por fumar y su relación con la opinión pública. Esta película es maravillosa, yo se las hago ver a los chicos cuando analizamos la opinión pública y las relaciones públicas, porque tiene un poco, obviamente, de las dos cosas. Es una película desde 2005 y mis objetivos de la investigación fue exponer la hipocresía y las tácticas cuestionables de la industria tabacalera y su relación con la opinión pública y repensar el discurso del protagonista en cómo afecta a la audiencia y de su influencia en la opinión mayoritaria, porque cuando hablamos de opinión pública hablamos de mayoría sobre minoría, sobre un tema que es controversial, en este caso, el tema del consumo del tabaco. Digamos, toda la película transcurre en cómo el protagonista, que es un lobista de la industria del tabaco, eh, digamos, trata de repensar el tema del discurso frente a la opinión pública, que obviamente lo ataca frente al cáncer y demás cuestiones que dirimen el consumo del tabaco, ¿no? Es una película, como les dije, del 2005, protagonizada por Aaron Eckhart. La cinta se basa en la novela homónima de Christopher Buckley, que narra de forma satírica la historia de un portavoz de las compañías tabacaleras y lobista llamado Nick Naylor, quien se encarga de hacer lobby en contra de los estudios científicos que ligan el consumo del tabaco con el cáncer de pulmón. La película comienza con un adolescente que tiene cáncer de pulmón y cómo él, con su discurso, da vuelta a la opinión pública dirimiendo que la industria del tabaco no quiere matar a sus consumidores. Así que ahí empieza a mostrarse esta dicotomía, ¿no? Nick Negro no es un hombre común, es un hombre muy carismático y persuasivo, ¿sí?
que trabaja como portavoz de la Academia de Estudios del Tabaco, y a pesar de ser consciente de los daños que causa el tabaco, Nick utiliza su ingenio y habilidades de comunicación para defender los intereses de la industria, enfrentándose a activistas antitabaco, periodistas y políticos. Y la vida de Nick se complica cuando su único hijo Joey, lo confronta por su trabajo, cuestionando la ética por defender un producto que daña a las personas. A medida que Nick reflexiona sobre sus elecciones y las repercusiones de su trabajo, se ve obligado a reevaluar sus prioridades y tomar decisiones difíciles de su futuro, ¿sí? Él dentro de la cinta se ve que discute con otros lobistas, un lobista, por ejemplo, de la industria del alcohol y otro lobista de la industria de las armas, y ellos debaten quién de las tres industrias es el que mata a más personas en Estados Unidos, digamos, digamos, una comedia dramática, ¿no? Donde muestras las bajezas de este tipo de industrias, ¿no? En las hipótesis que yo me planteé fueron algunas. En este caso, en la película Gracias por Fumar se puede evidenciar los conceptos de opinión pública de los autores Noel Newman, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. Estas tres personas son sociólogos alemanes que nosotros los vemos en la materia Relaciones Públicas 4, que es opinión pública, ¿no? En donde ellos repiensan el tema de el rol de la espiral del silencio, el rol de la violencia, el rol de la ficción institucionalizada, que es lo que trata Jürgen Habermas en sus publicaciones, ¿no? Y cómo afecta a la opinión pública los diferentes aspectos que se pueden ver en esta película, ¿no? En el caso de Noel Newman, como les acabo de comentar, ella dirime el tema de la espiral del silencio, ¿sí? La espiral del silencio plantea, digamos, la incapacidad de muchas personas a expresar su opinión cuando piensa que su opinión es minoritaria dentro de un grupo de personas y con temor al aislamiento. Bueno, en el caso de Gracias por Fumar, ella plantea justamente el tema del discurso político, mostrando cómo la opinión pública se puede manipular, ¿sí? No solamente de forma discursiva, sino a través de los medios masivos de comunicación. Jürgen Habermas habla de que la opinión pública se constituye en un espacio crítico, ¿sí? En donde se ha pasado de la comunicación pública a la comunicación masiva, que no permite el debate racional y participativo, ¿no? Que eso es lo que Nick Naylor en la película muchas veces lo desarrolla, el tema del discurso totalmente, digamos, que lleva hacia lo extremo, ¿sí? Y hoy el espacio público es un mini espacio. En la película, cuando debate y confronta con el senador Finisterre es un senador de Vermont que justamente critica a las empresas tabacaleras y lo que genera es que quiere sacar una ley para poner imágenes de cuerpos dañados en las cajetillas de cigarrillos. Y obviamente Nick Naylor lo que quiere hacer es justamente evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, dentro de la película podemos observar que tienen mucha confrontación uno con el otro a través de la opinión pública para poder determinar quién tiene la razón. Con respecto a Niklas Luhmann, su debate que la utilización de la violencia demuestra incapacidad del verdadero poder, porque en realidad cuando uno ejerce la violencia es cuando escasa la palabra, ¿no? Y en la película lo podemos observar cuando a Nick lo secuestran y le colocan parches de nicotina para hacerle sentir lo que genera el cigarrillo en las personas, y debido a esto queda internado. Y él utiliza esta situación para dirimir esta teoría, estableciendo que el uso de la violencia significa la falta de palabra y el debate racional. Otra de las hipótesis que planteé es que en la película se puede constatar la importancia del lobbying en las empresas tan criticadas como las tabacaleras, ¿no? Y también, como les dije, en la industria de las armas y la industria del alcohol. Y en la película retrata el mundo del lobby tabacalero y sus tácticas para defender, obviamente, los intereses de este tipo de compañías. Y el protagonista
que es un lobista, demuestra cómo se puede persuadir y defender a una industria dañina incluso ante la opinión pública incluso en contra de la legislación. Otra de las hipótesis es que en la película se puede especificar la incidencia de la prensa y sus críticas al personaje de Nick Naylor defendiendo a los productores de tabaco. En la película utiliza a la prensa como un escenario central y demuestra cómo el protagonista utiliza a la prensa para defender los intereses de sus clientes manipulando la opinión pública. La película también explora el impacto de las relaciones públicas y del marketing en la forma que se percibe la industria tabacalera, mostrando cómo la propaganda puede ser utilizada para legitimar o deslegitimar un producto. En el caso de la película también vemos que él tiene una relación sentimental con una periodista de The New York Times, ¿sí? Le cuenta todo lo que es la industria del tabaco y ella luego lo traiciona y publica todo lo que le dijo Nick Naylor en el periódico. Esto hace que genera que obviamente haya un litigio entre ellos y que tenga que salir a contestar. Otra de las hipótesis y última es que la opinión pública es una tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés y se puede constatar en la película, ya que no solamente explora la utilización de la opinión pública y las relaciones públicas en el mundo del tabaco, sino que muestra cómo se puede manipular a través de la persuasión y el marketing, incluso actividades que son dañinas para el cuerpo humano. Y como conclusiones, en Gracias por Fumar, Nick Naylor utiliza una serie de estrategias para cambiar la opinión pública sobre la industria del tabaco. Esta incluye la manipulación de datos, la promoción de un discurso controvertido y la utilización de figuras públicas para defender sus argumentos, todo con el objetivo de presentar la industria del tabaco de manera favorable. Otra de las situaciones que ocurren en la película es cuando él habla con el hombre Malboro, que tiene cáncer por haber fumado toda su vida, y le lleva una maleta llena de dinero, ¿no? Y él dice, me están coimeando. Y él dice, no, no te estamos coimeando, te estamos pagando tus gastos médicos, estamos pagando tu futuro para tu familia. Si no lo querés aceptar, no lo aceptes. Y él dice, bueno, si es para mi familia, y lo termina aceptando. Gracias por Fumar no solo es una película entretenida, sino también un estudio sobre la influencia y el impacto del marketing en las relaciones públicas, en la opinión pública, destacando la importancia de la verdad y la ética en una era donde la manipulación es muy común. La película sugiere que la verdad es fácil de encontrar en una era de manipulación y que la capacidad de persuasión, aunque poderosa, debe ser utilizada con responsabilidad y ética, que es justamente lo que falta en esta película, ¿no? Y en conclusión, me gusta esta frase que dice que los medios nos dicen en qué pensar, no en cómo pensar. Y esto influye en la opinión pública. Digamos, ellos a través de la agenda de medios nos dirimen qué tenemos que pensar, digamos, qué temas son los que van a estar en nuestra agenda diaria, en nuestra cabeza, en lo que vamos a discutir con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero no en cómo pensar. Después las propias conclusiones las dirimimos nosotros, en nuestro interior, basado en nuestra ética, en nuestra responsabilidad, en nuestros valores. Pero en esta película justamente se pone en direte este tema, ¿no?, de la ambigüedad entre lo que es ético, lo que no, y lo que justamente la opinión pública es mayoritaria. Pensemos que para que un tema sea de opinión pública tiene que atravesar tres factores importantes, que es la opinión general, que es la opinión de la comunidad, la opinión calificada, que es la opinión de los medios, y la opinión gubernamental, que es la opinión del Estado, ¿sí? Donde ya estás en tiempo para ir cerrando. Perfecto, Lore. Y ya cierro. Y para que un tema sea de opinión pública tiene que atravesar estos tres estratos, ¿no? Y el tema del cigarrillo lo atraviesa, por eso es un tema de opinión pública, por eso es un tema que se postula en los medios masivos de comunicación y trae tanta controversia. La película, vuelvo a repetir, se llama Gracias por Fumar.
justamente relata todo esta ambigüedad del mundo, de las organizaciones y del poder público para poder confrontar una opinión pública a su favor. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Cande, muchas gracias a vos. Mientras vos contabas, no podía dejar de pensar en todo el caso tremendo de Trump y todo Sí, lo que está queriendo que nadie hable ni piense sobre él y el caso vuelve y vuelve eh, exponencialmente casi y bueno, todo el manejo justamente del tema. Bueno, tal entonces cual. ahora sí, Florencia Costa lamentablemente no se presentó, así que cierro yo muy brevemente contarles que mi exposición de hoy es acerca de mi tesis de maestría, la maestría en gestión del diseño que realicé en la Universidad de Palermo. Hice mi defensa de tesis en el mes de abril. Los invito a leerla, está subida en lo que es la web de la facultad en el área de tesis terminadas de maestría. Y fue un análisis eh, acerca de la construcción de la categoría a género en la moda argentina. Los tres casos de estudio fueron tres marcas argentinas. Probablemente algunas las conozcan. Una es la marca Costume, la otra es la marca Nuce Tudión y la tercera es Lucia Chain. Y lo que yo hice fue justamente hacer un análisis acerca de cómo cada una de estas tres marcas construyen su discurso a género, digamos. En realidad no su discurso vestimentario, digamos, porque lo que hice es un análisis de las tipologías y de la vestimenta que ofrece cada uno y del tipo de cuerpos que emplean en relación a los modelos que utilizan cada una de las marcas. Y como conclusión, digamos, a la conclusión en la que arribó la tesis es que la categoría género en realidad es más un nombre que tienen y que utilizan cada una de estas marcas, que sus propuestas vestimentarias están más cerca de lo que la industria de la moda denominó como moda andrógina o moda unisex. La moda andrógina es una moda en donde las características de la indumentaria convencionalmente denominada femenina y convencionalmente denominada masculina se entrelazan y generan una imagen intermedia. Y la categoría unisex es lo que la industria de la moda hacia la década del 70 denominó como un tipo de indumentaria que puede ser muy básica, tanto en sus tipologías como en sus colores, una colorimetría de colores neutros, grises, azules, jeans y tipologías que tienen que ver con pantalones, remeras, jardineros y camperas y buzos, que son utilizados para ambos géneros. Pero no se corren estas tres marcas de esa oferta, que es una oferta ya conocida. Lo que hacen es cambiarles un poco la etiqueta, colocarles la etiqueta de género y generar algunos corrimientos dentro de esto que yo denominé recién como moda andrógina y moda unisex. Y esos corrimientos en el caso de Costume son eh, un tipo de tipología que la industria de la moda denomina oversize, que son unas tipologías más amplias, un tipo de tipología oversize para la mujer, que dentro de la industria de la moda hacia fines del siglo XX no estaba tan visto, y Costume lo introduce en el país hacia fines del siglo XX, justamente principios del siglo XXI, y las otras dos marcas, que es Lucia Chain y Lucy Tudior, lo que hacen de alguna manera es trabajar desde lo que es la moda sustentable y desde ese lugar generan pequeños corrimientos que yo los analizo desde el lado de la transformación más que nada. Esto de transformar lo ya conocido y lo ya utilizado y lo que es de segunda mano, digamos, o de textiles que ya están insertos en el sistema, transformarlos desde la lógica de la sustentabilidad en algo diferente y desde ese lugar se pueden acercar a cierta transformación en cuanto a lo que es a la cuestión genérica, pero en estas dos marcas queda más en una cuestión discursiva, en el modo en el que sus diseñadoras eh, exponen y difunden las marcas, pero no
en el tipo de propuesta vestimentaria que estas marcas ofrecen. Con lo cual, como conclusión a la que arribo, como les decía recién, es esto de que no hay, según mi análisis, algo diferente en relación a lo ya conocido, digamos. O sea, se sigue manejando dentro de lo que es lo unisex y la moda andrógina y esta moda a género que promete desdibujar lo que es la cuestión genérica desde las tipologías no se produce y en su defecto no solo siguen reproduciendo normativas y categorías ya conocidas, sino que esas categorías, la androginia y la unisex, a su vez, en gran medida lo que hacen es eh, subsumir, digamos, lo que es la indumentaria femenina a una indumentaria muy cercana a una indumentaria masculina y por ende entonces no solo no desdibujan la cuestión binaria de género, sino que la mujer queda un poco subsumida, como decía recién, a una cuestión bastante masculina. Esto de pantalones, jardineros, sastrería. Entonces, todo lo que desde la lógica más convencional se entiende por lo femenino, que es lo ornamentado, queda dejado de lado desde una impronta funcionalista muy asociada al modernismo de la escuela Bauhaus y de un diseño, como decía recién, moderno que ya hacia el siglo XXI estas marcas, digamos, no problematizan, sino que por el contrario continúan. Así que bueno, ojalá les interese esta, esta propuesta y los invito a quienes quieran leer la tesis de maestría, como les dije, está subida ahí en la página de la universidad. Bueno, voy a abrir ahora ya me relajo porque ya están hechas todas las exposiciones, así que en tal caso, en el peor de los panoramas, que a mí se me corte la conexión, ya todos y pudimos presentar, así que no sería tan grave. Bueno, los invito a que hagamos un pequeño encuentro. A quien le haya quedado algo en el tintero para decir, puede hacerlo ahora, alguna conclusión o algo que por una cuestión de tiempo no lo haya dicho, puede hacerlo ahora. Y si no hay nada para decir, los invito a que podamos hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que a cada uno le haya resultado interesante de la propuesta investigativa del otro, como para hacer un cierre final haciendo alguna pequeña puesta en común. Así que les cedo la palabra a quien quiera preguntar, plantear o decir lo que crea necesario. A mí me pareció súper interesante todas las investigaciones, pero la de Lorena Steinberg con el tema de cómo utilizan el TikTok los políticos y demás, me parece súper interesante. Me acuerdo cuando fue Mauricio Macri candidato a presidente, que fue súper coacheado, ¿no? No sé si coinciden, ¿no? En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de manejarse, ¿no? Y, y nosotros en relaciones públicas, yo soy licenciada en relaciones públicas, lo vemos mucho, el tema del coacheo, el media training, ¿no? De cómo se mueven, qué tipo de qué factor discursivo se tiene que dar en cada uno de los candidatos, ¿no? Me parece súper interesante, súper ¿no? Bueno, Milei con la motosierra, tan gráfico, ¿no? Tan efusivo, ¿no? Que terminó ganando una elección, digamos, ¿no? Lo que es el papel de cada uno de los políticos, el coacheo y el media para poder transformar a cada uno de los candidatos. Me parece súper interesante. Sí, la realidad es que hay un tema que, bueno, por un tema etario lo utilizan en general los adolescentes y jóvenes. No, o sea, jóvenes me refiero, es una plataforma que se utiliza los adolescentes, que muchos no votan, los que votan y hasta los 20 y pico. Por ahí se extendió un poco más ahora la edad, pero lo que sí es cierto es que ahí hay todo un tema también de cómo en TikTok los enunciadores políticos está todo este juego de, bueno, el challenge, el desafío, cómo muestran cosas de su vida
privada y hacerla pública, qué muestran, cómo, bueno, y todo eso también por propias reglas, por eso decía, o condicionamientos que tiene la misma plataforma, que las otras no lo tienen, y está todo este juego también de los inserts, los emojis, estas hipermediatizaciones que también en muchos casos, por ejemplo, ahora no puede pasarlo de expert, pero en muchos casos era muy interesante la comparación entre expert y Lustó, porque los dos tienen una impronta mucho más pedagógica para explicar cosas de economía, Sí, por sí. ejemplo, y bueno, y ahí la diferencia es abismal. Lustó, por ejemplo, lo hace con toda una filmación tipo como un cortometraje sentado en un escritorio y explica didácticamente con elementos así, digamos, con población, muestra con personitas, va diciendo la exclusión, esta política económica está dejando afuera a estas personas, bueno, y hay inserts también a nivel digital y Expert justamente tiene, pero Lustó muestra que no tiene un manejo de la plataforma, mientras Claro. que Expert sí, y entonces él dice, bueno, ¿qué es el Real Peg? No me acuerdo bien el término, que era algo del Banco Central, bueno, una medida del Banco Central, bueno, que tiene que ver con el dólar, y lo pregunta con una, como si fuera grabándose tipo selfie en su casa. Bueno, Claro. entonces igual todo y en realidad muchas veces está sobreimpreso que le está respondiendo a una pregunta que le dice, profe, le pregunto, y él contesta de esa forma. Bueno, eso también tiene que ver con cómo se representa, si bien sigue siendo un discurso pedagógico, esto de entender los condicionamientos de la plataforma, ¿no? Claro. Bueno, pero la cruda realidad es que las estrategias de lo que se vincula al discurso político y por llamarlo de una manera la comunicación política, tienen que tener una visión integrada de todas las plataformas y después digamos, ¿no? También nosotros vemos a estos políticos en la Cámara de Diputados, senadores y demás, con lo cual, digo, tiene que haber una coherencia entre todas las cosas porque digamos, estas cuestiones ponen, ponen en juego la credibilidad, que en definitiva eso es una cuestión del reconocimiento, ¿no? De la producción. Bueno, Cual- justamente termina ganando Milei, que es lo antipolítico, ¿no? Políticamente bueno, hablando, políticamente él en su aspecto, digamos, lo discursivo, cierto, y termina es ganando lo cierto. político, ¿no? Yo creo que la sociedad Estoy- argentina como que ya le dijo no, ¿no? Al político tradicional, como y, podría ser Lustó, qué sé pero yo. sabes que hay algo muy interesante, hay algo muy interesante en lo que vos decís. Yo recuerdo haber leído cuando se hizo el debate, perdón que termino la idea y ahora te contesto lo que decís. Primero que quiero decir con esto que todas estas cuestiones que tienen algo estratégico y demás, después en definitiva, si ve, por ejemplo, a Expert sacado en la Cámara de Diputados insultando lo que fuera, o se ve a diputada del kirchnerismo insultándolo a él o lo que fuere, por más como que él se muestre respetuoso o lo que fuere, o estas diputadas se muestren Claro. respetuosas, uno dice, che, ¿qué nivel de representantes tenemos en la Cámara de Diputados? ¿No? Como que en realidad después eso también se hace viral y también de qué forma, si uno se muestra como un cuerpo sincero, bueno, hay que ver también por dónde pasa la sinceridad. Y la autenticidad tampoco pasa por el hecho de que vos me muestres que sos violento o violenta y, porque sos auténtico, está perfecto. No, tampoco. Quiero decir, en definitiva, igual lo que yo estoy diciendo es una cuestión de credibilidad en los políticos y una cuestión de reconocimiento que no tiene que ver con cómo ellos elaboran digamos, cómo se elaboran los discursos, ¿no? Es una cuestión de efectos. Pero en relación a lo que vos decías, en la campaña presidencial, estoy diciendo, cuando fue el debate, recuerdo, estoy hablando del balotaje, ¿sí? O sea que estaba Sí, Milei y solamente Massa. Massa. No estaban los demás, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA estaba haciendo un estudio de focus groups con dos grupos, o un par más, me acuerdo de dos, no sé si más,
mientras ellos hablaban. Y era muy interesante que lo que ellos decían, obviamente los focus groups como técnica no son representativos a nivel del Obvio. universo, pero sí permiten dar cuenta de algunas hipótesis que uno después Mm, puede profundizar en otras investigaciones. Pero lo que sí es cierto es que lo que decían estos entrevistados es que habían observado que Massa se lo notaba como un político muy estratega, sí, Ujú. muy preparado, pero eso también lo llevaba a ser vinculado a un político como muy artificial que evidenciaba su construcción, ¿no? Claro, claro, En contrastación, Milei lo veían como muy espasmódico, muy visceral, pero lo emparentaban con la autenticidad. claro, Entonces, para que veamos esto que se contrasta. Ahora, una cosa es un político candidato y otra cosa es un cuerpo presidencial. Cambia sí, totalmente, con lo cual, en realidad, digamos, digo Milei, que hoy es la investidura presidencial, un cuerpo presidencial, o sea, hay cosas que no se le permiten a un cuerpo presidencial y a un candidato tal vez, puede que sí, pueda que no, pero claro, digamos, vos si estás al frente del Poder Ejecutivo, el tema de generar acuerdos, el respeto por el otro, la forma de consensuar las ideas, todo eso son cuestiones esperables en un presidente y en un político pueden, en un candidato pueden ser promesas de serlo. Entonces ahí cambia mucho las expectativas respecto a lo que representa la figura también. claro, pero fíjate que Milei sigue siendo como auténtico, sigue siendo, más allá de que nos guste o no nos guste, él sigue yendo, ¿no? Disruptivo total, total. Si no le gusta lo que vota el Congreso, bueno, vamos a vetar, ¿no? Como, ¿no? Y bueno, y eso es lo que mucha gente también esperaba, ¿no? Y hay mucha gente que está, mucha gente joven, ¿no? Volviendo a tu investigación de TikTok, mucha gente joven se gana a través de TikTok, ¿no? Qué sé yo, mi hijo Sí, tiene 16 años y votó por primera vez ahora para diputados y senadores de Capital Federal, y mi hijo terminó votando por TikTok, lo que veía en TikTok, digamos, ¿no? Vos le claro. preguntabas y sí, me gusta, lo vi acá, lo vi allá, Sí, lo que ¿no? pasa sí, es a que, mí lo que también me deja pensando, perdón que te interrumpa, es, no, no, está y bien. ya en un ratito vamos cerrando, es, yo soy maquilladora y trabajé como maquilladora toda mi vida, y las elecciones del 2015, ahí se me escucha bien, Sí, en el 2015, o sea, para esas elecciones yo todavía Se corta, Lore. políticos distintos, digamos, ¿no? Y me acuerdo cuando trabajé para Lustó, que me llamaron para que lo maquille, Lustó llegó con todo, con un director de imagen, digamos, relaciones públicas, un marketing, perdón, marketing de imagen, ¿no? Y me acuerdo que el estudio, bueno, era espectacular, obviamente, él llegó con este marketing de imagen personal, con un montón de trajes, y el tipo le decía, "Bueno, ponete este traje, no así, ponelo así, ponete la mano así, mira de tal manera". Y a mí me generaba mucha impresión el hecho de, porque a mí la pregunta la pregunta casi retórica, ¿no? Porque ya se contesta por sí solo mirando un poco todo lo que sucede en el mundo actual y desde hace ya muchas décadas, pero la pregunta es el rol de la política, el rol de los políticos, o sea, qué pasó con los políticos prácticamente? O sea, digamos, ¿quién manda hoy? Porque, digamos, yo veía cómo se manejaba Lustó con este asesor de imagen y me parecía casi lo mismo que una productora de imagen con la marca. Claro. Entonces, el manejo era casi igual, entonces era la marca Lustó, era Es la que ellos son marca. marca, ellos son la marca, digamos, ¿no? Exacto, pero ahí es donde decís, bueno, estamos en una era en donde es Todo complicado porque dividido. decís, claro, ahí es como un lugar patente para decir, es que ya no mandan,
ellos, jamás. Es una marca que detrás está gobernada por otros intereses, claramente. Esto sucede de la década del 80. Hoy ya es algo absolutamente obvio, por eso digo, en una pregunta retórica, pero ya desde la caída del estado de bienestar es algo que empezó a pasar cada vez más. Entonces digo, hay algo de esto que es un poco lo que está trayendo Lorena y lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ya estamos 1:30, así que tendríamos que ir concluyendo. Yo no sé si alguien quiere decir algo más, algo Sí, Lorena o Leandro. solo quería Dale. sumar algo, un Sí, poco lo que venían conversando, digo, cómo estos discursos y cómo esta utilización de las nuevas tecnologías, no sé, me ayudó a pensarlo un poco con lo que referencia Candelaria, de la construcción de la opinión pública, qué tan maleables somos a eso. Inmediatamente lo linkeo a la exposición de Daniela, ¿no? Digo, cómo se construyen esas figuras de autoritarismo a partir de ejes de publicidad o de propaganda tan endebles, porque digo, votamos porque es una cara, votamos porque es una promesa, votamos porque gritan, ¿no? Digo, pensando también en los estudios hechos sobre las propagandas de Adolf Hitler y a lo que nos lleva, ay, ¿no? Digo, también ojo con estas, bueno, estas repitencias históricas. Y después, una sola cosita nomás, para no hacerla muy larga. Me encantó la presentación de Belén. Me parece que es un tema como muy actual. Lo que me quedé con ganas, y eso es una sugerencia, si te parece que es contundente, preciso o no, me gustaría pensar cómo también cómo se construyeron otros imaginarios sexuales, por ejemplo, Sofía Loren, no digo, de otros momentos, tal vez históricamente relacionados en cuanto al tiempo, ¿no? Qué sé yo, el cine italiano, el cine griego, como muchas veces vas a ver que se encuentran esas repitencias o esas recurrencias en los modos de personificar mujeres, de objetivarlas, como vos decís, y que llegan hasta nuestros días. Digo, ¿cómo pensar hoy? Cómo hoy nuevamente las mujeres también, no sé, las cantantes, que son tal vez hoy han corrido un poco más de lado a las actrices, siguen utilizando su cuerpo, ¿no? Digo, las grandes industrias, ¿no? Para ubicarlas en un lugar de deseo más allá de su producción. Entonces, ahí me parece que Marilyn Monroe es como vos bien decís, es un paradigma. hijo del consumo norteamericano, pero ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿No? Digo, en otras referencias y ver cómo, un poco con lo que decía Lorena en relación al discurso político, cómo vemos que siempre es un poco como la misma receta, tal vez digo, no lo sé porque no lo investigué, pero digo, puede ser que sea también recurrente en esas construcciones de feminidades. Sí, muchas gracias por tu observación, Leandro. Igualmente, no puedo abarcar todo porque si no voy a terminar la investigación en 10 años, pero así que estoy haciendo, tengo que hacer recortes. Mi tesis está tomando un caso de estudio de acá, de Argentina, como Annie-Marie Henrich, y de México con Lola Álvarez Bravo, ¿no? Que implica también, no es solamente agarrar un caso, sino también hay que estudiar todo su contexto histórico, cuál es el rol que la mujer cumplía en la sociedad en ese entonces, qué pasaba con estas mujeres, en cada región se representaban las mujeres, a contraste de los hombres, son muchas cosas que analizar y bueno, esto se desprende justamente de mi tesis de maestría como un pequeño ejemplo. Y a continuación me gustaría capaz, hay un caso muy interesante de Playboy, que hay una historia que una vuelta se quedaron sin fotógrafo hombre, no pudo ir, y la mujer, una de las conejitas tuvo que hacer las fotos, creo que ese va a ser mi próximo caso de estudio, pero trato de mantenerme dentro del continente porque estamos acá, o sea, Madrid. sí, así que nada, eso es. Gracias igualmente por la observación. ¿No? Muy bueno. Bueno, buenísimo, Leandro, cómo uniste todas con tu comentario, Sí, uniste las sí. exposiciones de todas, fue genial, No, bárbaro. la verdad que todas las ponencias me encantaron. La de Daniela me pareció excelente el tema de la yoga. Es un tema que cala muy profundo y bueno, me pareció muy interesante cómo lo explicaste todo. Bueno, Belén también me encantó el tema de la fotografía.
toda la representación más sexuada o más intimista de Marilyn Monroe, me encantó esa, cómo lo explicaste. Candelaria, yo doy relaciones públicas, pero he dado la 1 un montón de años y les daba para analizar la misma película, pero me encantó como el análisis que hiciste estaba espectacular. Qué Y bueno, después qué bueno, Lore. y de Leandro me encantó el tema, de verdad que me parece muy interesante el análisis que hiciste del arte en relación a todo lo que tiene que ver cómo se representa el arte en esas producciones y qué tipo de vínculo pedagógico se establecen o proponen estos manuales, publicaciones de los alumnos con el arte, está buenísimo. La verdad que me encantó y no conozco la obra de Exul Solar, pero por Ah, cómo explicaste todo me dio ganas de analizar Vayan, y si mirarlo. pueden, vayan a sí. la Casa Museo Sul Solar, porque es un artista que no se lo conoce tanto, pero es, bueno, para mí es, yo ahora me enamoré después de la investigación, Ay, pero mirá. es realmente un gran, gran artista. Sí, y Bueno, es verdad lo que buenísimo. decís, Leandro, que no es tan conocido y a la vez es como, es tan particular su obra que creo que no es tan, no es tan, lo voy a decir de una forma así muy, eh, no es muy convencional, no es tan fácil de apresarlo, digamos, Tal a él. cual. Entonces, Sí, por eso tal vez siempre queda como artista en una especie de nebulosa, no es como otros artistas argentinos no, que y como son más fáciles de aparte, digerir, digamos. no, Jules y me Solar es llamó más la atención que intrincado. interviene en varias materialidades, que está bueno eso. Sí, 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 Que muestra que es bastante como versátil, ¿no? Está buenísimo. Lore, sí. y lo tuyo que me encantó, la moda género, a mí me hizo, lo relacioné, ¿sabes con qué? Por el tema justamente de, perdón que voy a hacer una referencia que voy a decir, no tiene nada que ver, pero no es fácil, por ejemplo, la otra vez yo fui a un baño de un bar. Entonces en el bar pueden ir, obviamente querían simbolizarlo con algo donde todos los géneros se vieran representados, ¿no? Entonces pusieron la representación del baño típica de la mujer con la pollerita, el hombre con los pantalones y una tercera que era mitad pantalón, mitad pollera. Ah, sí, claro. Bueno, y yo dije, le saqué foto para después, como después, Eso es de una tapa de un libro. ¿Vieron el libro de Judith Butler? Tiene esa bueno, portada. y lo que quiero decir con esto, que el tema de vos decís moda a género, pero que es muy difícil cuando tantas formas de convencionalización de lo femenino, lo masculino, también la moda también se ve la representación de la sexualidad del sujeto, bueno, como que es todavía a veces no pensar en términos binarios y ampliar el paradigma mental de las representaciones, me Exacto. parece que en muchos casos el discurso verbal, por lo menos a veces va más rápido que en otras materialidades cómo se representa eso. Por Sí, eso para puede mí el ser, puede ejemplo del ser. baño, pero Sí, es por que está ejemplo, buenísimo el decir ejemplo y es re gráfico, claramente, porque es como, bueno, pero como yo justamente lo que ponía un poco en entredicho es que ninguna de las tres marcas generó tipologías nuevas. Se quedaban con las tipologías conocidas, ahí es donde decís pantalón, pollera, vestido. Sí, pero ahí, o sea, entender el cuerpo por ahí de otra manera. Pero bueno, los invito a que lean ahí la investigación. Bueno, a quien no puso su mail en el chat, colóquenlo porque evidentemente hay muchos puntos en común entre todos los que expusieron hoy. Entonces digo, por ahí a Lorena le interesa leer lo de Daniela y viceversa, lo que sea. Ahí se conectan. Voy cerrando. La investigación de Leandro y de Cande tuvo que ver con el programa Estímulo. Lorena Steinberg ya fue parte del programa Estímulo en otras gestiones, en la gestión de Mercedes Pombo, ahora la estoy gestionando yo desde hace un año. Así que Lore, te espero cuando quieras. Cande y Leandro, si vuelven a conectarse en el y programa, obvio son que más si que puedo voy bienvenidos. a sumarme de vuelta. Claro, sí, sí, está Sí, sí, ya te buenísimo. mandé, Lore. Ya te Vos ya mandé me mi mandaste, próxima Cande, investigación. perfecto. Sí, sí, ya me lo mandaste. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por sus Gracias. Gracias investigaciones, a todo todos. súper interesante. Y Gracias a todos. bueno,
siempre está bueno esto, conectarnos y como la investigación siempre es algo como muy interesante, pero de mucha soledad. Desde mí entiendo que esto está buenísimo. De hecho, a mí me pasó con la tesis de maestría que era fascinante y a la vez una soledad que decía, "Ay, por Dios, ¿quién me vendría a hablar con un otro acerca de la bibliografía? ¿Qué te parece esto? Léeme tal parte, ¿cómo lo ves?" Porque digo, hay algo de eso que siempre a uno le aporta mucho. Entonces, aunque sea estos espacios, siempre son bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado y nos estamos viendo y conectando para cualquier otro momento. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias Gracias a Chao. todos. Perdón por Chao, la chao. voz. Chao. Perdón Oh, por la estuvo voz. perfecto igual, Lore, se te entendió bárbaro.